Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las narrativas más, pero que más épicas de la historia, ¿eh? Hablamos de una promesa, una que se hizo hace 4000 años a un hombre, a Abraham. Y lo más increíble es que su eco, según las escrituras, parece que resuena con más fuerza que nunca en nuestros días. Muchos lo llaman, de hecho, un despertar a escala global. Bien, este va a ser nuestro viaje. Primero, esa promesa antigua. Luego, cómo un reino se parte en dos. Seguiremos la pista de las famosas ovejas perdidas. Después nos meteremos con la alucinante profecía de los dos palos. Y para terminar, conectaremos todo esto con lo que podría estar pasando ahora mismo. Venga, pues vamos al lío. Para entender todo este tema de la restauración de Israel, la clave no está en mirar a un pueblo ya formado, para nada. Hay que irse mucho más atrás, al origen de todo, a unas promesas que se le hicieron a una única persona, a Abraham. Y ojo, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos bien en las palabras. La promesa no era solo para crear una nación, no. Habla de ser padre de una multitud de naciones. Esto ya de entrada nos está diciendo que el plan era global desde el minuto cero. No se trataba de un único linaje. ¿Qué va? La idea es que su descendencia se esparciera por el mundo y diera lugar a muchísimos pueblos. A ver, vamos a desgranar esto un poco porque la escala es brutal. No estamos hablando de tener muchos hijos y ya está. Estamos hablando de una multiplicación por masiva, de una dispersión por todo el planeta. La promesa incluía que de él saldrían nuevos pueblos, nuevas naciones, hasta reyes. Y por si fuera poco, una influencia espiritual que acabaría llegando a cada rincón del mundo. Es que la ambición de este plan es de verdad para quedarse con la boca abierta. ¿Vale? Ahora viene un giro de guión de los buenos. ¿Cómo empieza a cumplirse esta promesa tan descomunal? Pues de una forma que nadie se esperaba. Después de la muerte del rey Salomón, la historia pega un vuelco tremendo. Hay un auténtico terremoto político que parte el reino de Israel en dos. Y con esa división se activa la siguiente fase de la profecía. Esta cronología lo deja clarísimo. Mirad, partimos de un Reino Unido, con Salomón, pero luego, zas, hacia el 930 a.C., llega la división en dos casas. Pero el punto de inflexión, el momento clave de verdad, es el que viene después, el exilio de la Casa del Norte. Los asirios se los llevan en el 722 a.C., y esto es fundamental entenderlo, ¿eh? No fue un me voy de viaje y vuelvo, no, fue un punto de no retorno. Y aquí se ve perfectamente cómo sus caminos se separaron por completo. Por un lado, la casa de Judá en el sur, ¿vale? Las tribus de Judá y Benjamín, ellos consiguieron mantener su identidad judía a lo largo de los siglos. Son los que hoy reconocemos. Pero la casa de Israel, las 10 tribus del norte, a las que también se las conoce como Efraín, su historia fue otra cosa. A ellos los dispersaron, perdieron su identidad y se diluyeron por completo entre el resto de naciones, entre los gentiles. Y lo más fuerte de todo es que esto no fue una casualidad, un simple accidente de la historia. Estaba profetizado. El profeta Oseas lo dejó escrito negro sobre blanco. Se mezclarán con los gentiles. Así que, de repente, lo que parecía un castigo, esa dispersión, resulta que era la pieza clave. Era el mecanismo para que aquella promesa a Abraham, la de tener descendencia por todo el mundo, empezara a cumplirse. ¿A qué es increíble? Saltamos ahora varios siglos en el tiempo y la historia vuelve a dar un giro de 180 grados. Aquí entra en escena la misión de Jesús, o Yeshua si usamos su nombre hebreo. Y su misión, según las escrituras, no era solo un mensaje para todo el mundo, sino algo mucho más concreto. Era, por así decirlo, una operación de rescate, una misión para empezar a restaurar a ese pueblo que se había perdido. Es que sus propias palabras son clarísimas. Cuando dice esto, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es que está apuntando con el dedo. Se está refiriendo directamente a esas 10 tribus del norte, las que se habían perdido entre las naciones. O sea que su objetivo principal, su misión primordial, era empezar a reunirlas de nuevo. Entonces, para que quede súper claro, ¿vale? Cuando en las escrituras se lee ovejas perdidas, en este contexto se están refiriendo a esto, precisamente, a las 10 tribus del norte, a la casa de Israel, a Efraim, a toda esa gente que se asimiló entre las naciones y le perdió la pista por completo a su herencia. Y el apóstol Pablo, para explicar todo este lío, utiliza una metáfora que es genial, la del olivo. Vamos a imaginarlo. El olivo es todo Israel, el pueblo entero. Las ramas que siempre han estado ahí, las naturales, son la casa de Judá. Luego hay ramas de otros árboles que se injertan, esos son los gentiles que se unen por la fe. Pero, ¿y las ramas que eran del árbol original, que se cortaron y que ahora se vuelven a injertar? Ahí está la clave. Esas son la casa perdida de Israel, Efraín, que vuelve a casa. Y con esto llegamos a una de las profecías más visuales, más potentes de todas sobre este tema de la reunificación.
El profeta Ezequiel nos da una especie de mapa, un plano simbólico, que nos enseña cómo estas dos casas, que han estado separadas por milenios, al final volverán a ser una sola. El primer protagonista de esta profecía, un palo. Este palo representa a la casa de Judá. O sea, el pueblo judío que, como hemos visto, ha mantenido su identidad viva a través de la historia. Y el segundo protagonista, claro, es otro palo. Este simboliza a Efraín y a toda la casa de Israel. Esas 10 tribus que se dispersaron, que se perdieron entre las naciones. Y aquí viene el momentazo. Dios le dice a Ezequiel, júntalos. Y declara, serán un solo palo en mi mano, y serán un solo pueblo. Es que la imagen es potentísima, ¿verdad? Dos entidades que la historia separó, que vuelven a unirse de forma milagrosa para ser una sola cosa. Así que resumiendo, todo este proceso de restauración se podría ver en 3 fases muy claras. La primera, la conservación de Judá. Eso ya ha pasado, es histórico. La segunda, el despertar de Efraín, ese Israel disperso que empieza a despertar espiritualmente en medio de las naciones. Esto es lo que muchos creen que está pasando justo ahora. Y la tercera fase, la unificación final. Las dos casas juntas bajo un solo rey, el Mesías. Esto es lo que estaría por venir. Y todo esto nos trae de cabeza al presente. Porque claro, la pregunta es, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros, con el mundo de hoy? Pues la idea es que esta historia no es algo que se quedó en los libros, para nada. Es un proceso que podría estar ahora mismo desarrollándose delante de nuestra nariz. Si volvemos a pensar en aquella promesa a Abraham, las piezas parecen encajar de una forma sorprendente. Descendencia innumerable. Hecho. Hoy es incontable. Esparcida por todo el mundo, formando una multitud de naciones. También. Y lo más llamativo es lo que está pasando ahora. Hay un fenómeno global, millones de personas de todos los países y culturas que sienten una llamada a reconectar con las raíces hebreas de su fe. Un despertar que para muchos es exactamente el regreso de Efraín del que hablan las profecías. Y es súper importante entender una cosa. Esta idea no sale de un versículo perdido por ahí, que es un tema central, es el hilo conductor que atraviesa un montón de libros proféticos. Oseas, Jeremías, Ezequiel, hasta el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. La idea de restaurar todo Israel es una constante en la narrativa bíblica. Y terminamos con esta pregunta, que ahí la dejo. Al ver todo esto, este despertar global, este interés por volver a las raíces, esta especie de convergencia, ¿será posible que estemos viendo en tiempo real cómo se cumple una profecía de hace 4000 años? La respuesta, desde luego, queda en el aire.